Ok, listo. Déjenme poner esto aquí. Y ya. A ver, vamos a iniciar con pericardio, ¿no? A ver, el pericardio, ¿qué es? Primero, ¿qué es lo que vamos a hablar en sí? Vamos a hablar sobre el sistema cardiovascular. Ya sabemos que el sistema cardiovascular corresponde lo que sería tanto el corazón envuelto en su pericardio y todo lo que corresponde al sistema arterial y el sistema venoso, ¿ya? Entonces, se supone que el pericardio en sí va a recubrir al órgano más importante que se encarga del bombeo de sangre. El pericardio en sí es una capa tanto fibrosa como serosa, que se va a encargar de no solo de proteger al corazón, sino que a su vez va a encargarse de poder aliviar las fuerzas de fricción que ejerce el corazón como bomba. Ustedes bien saben que el corazón, cuando recibe sangre y bombea, tanto en su sístole como su diástole, se contrae y se dilata. Entonces, ese proceso de contracción, dilatación, va a ejercer una fuerza cinética. Esta fuerza cinética, si lo encontráramos cerca de diferentes estructuras, ya sea cercano, ¿qué tenemos cerca del corazón? Tenemos la tráquea, tenemos el esófago, tenemos la pleura mediastínica de los pulmones. Entonces, imagínense si no hubiera algo que pudiera soportar esa fricción constante. Entonces, ¿qué pasaría con el corazón como tal? Estar tanto rozándose a una superficie como pasa con cuando ustedes están moviendo su mano en su camiseta, si ustedes siguen haciendo, en algún momento se va a calentar y en algún momento se va a arder. No voy a llegar a un extremo de que me voy a prender fuego, pero sí me voy a lastimar la piel por la fricción. Entonces el pericardio se encarga de lidiar esta fuerza de fricción. ¿Y cómo está compuesto el pericardio? Pues bien, vamos a estudiarlo desde afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a presentar que el pericardio, que es toda la porción que rodea el corazón, sin contar con rodear los grandes vasos, solo la entrada y la salida de los grandes vasos, va a encontrarse esta porción en relación con lo que sería el tejido adiposo. Como bien sabemos, en el mediastino sabíamos que teníamos grasa o tejido adiposo. Esta grasa va a adoptar un nombre que se va a conocer como grasa prepericárdica o grasa pericárdica, como le quieran llamar, grasa pericárdica. Este es el tejido adiposo. Ustedes lo primero que van a ver, ya sea en una clase de práctica, lo primero que le podrían observar en el pericardio va a ser el tejido adiposo o grasa pericárdica. Pero no confundirse, porque el tejido adiposo es de un color amarillento blanquecino. Sin embargo, el pericardio, que en este caso vendría a ser el pericardio fibroso, también tiene una característica similar. ¿Cómo yo los podría diferenciar? Por la textura. Si bien es cierto, el tejido adiposo al momento del tacto se va a sentir bastante blando y gelatinoso. En cambio, el pericardio fibroso, que vendría a ser la primera parte, que vendría a ser la porción más externa del pericardio, como dice el nombre, pericardio fibroso. Entonces, ¿qué vamos a sentir? Fibras, como tocar un cable, pero rodeado de tejido adiposo. Es decir, es un cable rodeado de zonas blandas. Entonces, la primera porción que vamos a estar relacionado con la grasa pericárdica vendría a ser el pericardio fibroso. Pericardio fibroso. El pericardio fibroso, a su vez, vamos ya a ir hacia la capa más interna, que está íntimamente relacionado con el pericardio fibroso. Vendría a ser la otra porción del pericardio, que vendría a ser el pericardio seroso. Todo esto vendría a ser pericardio seroso. Como se observa acá, pericardio seroso. ¿Por qué seroso? Porque cuando ustedes lo observan, el nombre de ceroso o cerosa, en tal caso, se lo asocia a la cera, es decir, de que va a estar de forma lisa, se lo va a encontrar de forma que ustedes cuando lo puedan tocar se les deslice la mano, se les resbale. Entonces, ustedes cuando vean el pericardio seroso y fibroso lo van a poder diferenciar inmediatamente. Mientras el pericardio fibroso está rodeado de tejido adiposo y de fibras, el pericardio seroso, en cambio, va a estar completamente aplanado, no va a tener una estructura como tal que ustedes digan, ¿saben qué? Esto está muy grumoso o algo, no, es
completamente liso y brillante. Incluso si ustedes le ponen una linterna a esta capa, van a notar que la luz se va a reflejar. Entonces, este momento ustedes van a saber que esta capa vendría a ser el pericardio seroso. Pero yo como yo distingo que vendría a ser pericardio seroso, parietal y visceral. Pues bien, espérense un rato. El pericardio seroso parietal va a ser el que va a estar en íntima relación con el pericardio fibroso, aquí como pueden observar. Está íntimamente relacionado. De ahí vamos a tener la otra porción que está en cambio en relación con el miocardio, o sea, el músculo cardíaco, que vendría a ser el pericardio seroso visceral. ¿Cómo diferencio el pericardio seroso visceral del parietal? Primero, el nombre visceral significa que está abrazando la víscera, propiamente dicho. La víscera en este caso, ¿cuál va a ser? El corazón. Entonces, el pericardio seroso visceral va a encontrarse íntimamente relacionado con el miocardio. En cambio, el pericardio seroso parietal, como dice el nombre parietal, es de pared hacia afuera. Es decir, va a estar en relación con el pericardio fibroso. Y entre el pericardio seroso visceral y el parietal vamos a tener una pequeña cavidad. Esta pequeña cavidad o espacio se va a denominar cavidad pericárdica. Y justo aquí, en este espacio que vamos a encontrar, va a adoptarse el líquido pericárdico. Este líquido pericárdico es lo que les mencionaba. Como es una bomba, el corazón necesita líquido que lo lubrique. Es un lubricante prácticamente, que va a encargarse de poder soportar estas fuerzas de fricción, haciendo de que pueda contraerse y dilatarse sin desgastarse. Entonces, este líquido pericárdico, que aproximadamente tendrá unos 15 mililitros, es poco y tiene una presión bastante leve, va a poder soportar todas las fuerzas de cizallamiento y compresión que va a ejercer el corazón. Entonces, resumiendo, ¿qué tendríamos? Pericardio fibroso en la parte más externa relacionado con la grasa pericárdica. De ahí tendríamos el pericardio seroso parietal. Luego tendríamos la cavidad pericárdica con su líquido pericárdico. Y posterior vamos a tener en íntima relación el pericardio seroso visceral con el corazón. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál sería la capa del pericardio que está en relación con el corazón directamente? Va a ser el pericardio seroso visceral. Por eso, también el pericardio seroso visceral, como está tan relacionado con el corazón, se le denomina también epicardio. Y así cumpliendo las tres capas que tiene el corazón, que vendría a ser epicardio, miocardio a músculo cardíaco y endocardio, que es lo que recubre a las cámaras cardíacas. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Si tiene alguien alguna duda, no duden en interrumpirme o escribir y yo se las aclaro. Entonces, continúo. Entonces, ¿qué más vamos a tener en el pericardio? Entonces, el pericardio como tal, ya sabemos de qué se encarga, ya sabemos de qué está compuesto. Entonces, este líquido pericárdico, imagínense en el hipotético caso que ustedes reciben un trauma tan fuerte, que hacen que la sangre se filtre en este líquido pericárdico. Entonces, voy a tener demasiado líquido en esta cavidad y voy a tener tal vez una posible pericarditis. Tengo alguna inflamación de toda la capa pericárdica, entonces este líquido que se acumuló por la sangre puede generar no solo una pericarditis, sino que también tengo que drenar esta sangre. Entonces, obviamente, voy a realizar un proceso en el cual tengo que drenar toda la sangre que se encuentra en ese espacio. Entonces, por medio de una pericardiocentesis, ¿qué es lo que hacen? A través justo en el espacio, en la región axilar, en relación con la línea axilar anterior, voy a poner un tubo de drenaje para poder sacar en este caso, lo que estaría acumulándose, que vendría a ser la sangre, para que pueda regularse la presión que ejerce el líquido sobre el corazón. Porque si tengo mucho líquido en esta cavidad, ¿qué voy a hacer? Comprimir el corazón más de lo debido. Y en vez de poder qué sé yo, soportar las fuerzas de fricción, voy a ir en contra generando una presión positiva. Y esa presión positiva va a hacer que, obviamente, se genere una presión paradójica empujando el corazón y haciendo que
tengas dolor torácico, dolor precordial en este caso, porque el corazón, ¿dónde se encuentra? En el área precordial, el precordio. Entonces, el pericardio como tal, vamos a tenerlo en relación con todo lo que vendría a ser el mediastino. Ya sabemos que es parte del mediastino medio. Relaciona en sus límites laterales tendríamos la pleura mediastínica, el límite anterior del pericardio vendría a ser el mediastino anterior con sus estructuras, el límite posterior vendría a ser el el mediastino posterior propiamente dicho, con sus estructuras. La porción superior, obviamente, vendría a ser todo el mediastino superior y sus estructuras, timo, la salida y llegada de los grandes vasos. Y en la parte inferior, como sabemos, el límite inferior vendría a ser el diafragma. Entonces, el pericardio adopta la misma posición vertebral que el corazón, que vendría a ser entre T5 hasta T8. Y el pericardio está en algo que se conoce como recesos o senos. Entonces, este va a estar acostado y estos senos que vamos a tener que van a estar relacionados con la parte posterior. Vamos a tener dos senos. Vamos a tener el seno oblicuo y el seno transverso. El seno oblicuo o el seno transverso o también el seno transverso de Haller, creo que si no me equivoco, y el seno oblicuo de Taylor. No sé si me estoy equivocando, alguien corríjame, los epónimos, no sé por qué se los toman, la verdad. Pero bueno, el seno oblicuo y el seno transverso, como tal, vamos a encontrarnos en la parte posterior. Como dice el nombre, el seno transverso lo vamos a encontrar en toda esta posición. Y el seno oblicuo lo vamos a encontrar en esta posición. Entonces, el seno oblicuo y el seno transverso, ¿de qué se van a encargar? Bueno, va a ser por así decirse, la cama o la zona de amortiguamiento que va a tener el pericardio para poder posarse sobre las estructuras subyacentes. Entonces, el pericardio como tal, en el seno oblicuo y en el seno transverso, específicamente el seno oblicuo, lo vamos a estar relacionado con la aurícula izquierda, ya que es su parte más posterior. Entonces, la aurícula izquierda, que vendría a estar aproximadamente por acá, estaría íntimamente relacionado con el mismo seno, el seno oblicuo. Entonces, si les preguntan por qué estructura se relaciona el, el seno oblicuo y les van a poner todas las cámaras cardíacas, por lo general es con la aurícula izquierda. Obviamente, el seno transverso, por su relación, también tiene relación con la aurícula izquierda, bueno, atrio izquierdo, también está relacionado con lo que vendría a ser el ventrículo derecho en esta posición, porque el ventrículo derecho es anterior y posterior. Entonces, como resumen, estos dos senos se encargan de amortiguar la posición del pericardio. Y su vascularización, a su vez, va a estar dado por las mismas arterias que los podíamos observar en el mediastino anterior. Como podemos observar aquí, de la arteria subclavia va a venir una rama. Esta rama por lo general se la suele conocer como la arteria torácica interna o arteria mamaria. Esta arteria mamaria va a venir y va a irrigar cierta parte del pericardio. También a su vez vamos a tener otra rama que es la arteria torácica, que vendría a ser la arteria prepericárdica. Arteria prepericárdica, arteria torácica interna. También vamos a tener otras ramas de las arterias intercostales que a su vez pueden originarse de la arteria descendente. En este caso vendría a ser de la arteria torácica, que va a también enviar ciertas ramas pericárdicas, ramas terminales, ramas marginales. Entonces, esta vascularización como tal no es propia más que solo la prepericárdica y las pospericárdicas, sino que también recibe vascularización de otras estructuras adyacentes. Entonces, no tiene su propia vascularización como tal. Y el drenaje venoso, a su vez, es similar. Tenemos como las venas satélites, en este caso vendría a ser las venas mismas, las venas mamarias o venas torácicas internas, tenemos así venas prepericárdicas y tenemos las venas intercostales que van a recibir el drenaje venoso para poder enviarse de nuevo a lo que vendría a ser el tronco venoso brachiocefálico, que a su vez llegarán a la vena cava superior. También, en lo que respecta a la inervación va a estar dada por el nervio vago. El nervio vago va a enviar sus ramas y van a encontrarse en el pericardio. Y obviamente
van a ir, el nervio vago va a ir al pericardio porque este se va a introducir hacia el mismo corazón para poderle dar la inervación parasimpática y obviamente encargado de reducir o disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, con eso ya terminaríamos pericardio. Aquí el pericardio, como lo pueden observar en esta imagen, si se dan cuenta, esta telita, así es como se vería brillante, liso, todo lo que vendría a ser el pericardio seroso, seroso. El fibroso ya saben que lo van a encontrar mezclado con tejido adiposo, así que si en algún momento se los llegan a pinchar, tienen que saber que el tejido adiposo es amarillento y más grumoso o blanquecino, en cambio el pericardio fibroso tiene un poquito más de fibras, así que están en territorios tan similares que podrían confundirse entre grasa pericárdica y tejido, y que digo, y pericardio fibroso. Así que tienen que tener mucho cuidado al respecto cuando vayan a tocar. Siempre les recomiendo cuando les pongan los pinchos, toquen. Y como les he estado dando la descripción más o menos cómo se puede sentir, pueden llegar a darle con la estructura que les marca. Ahora sí, vamos a lo que sería el corazón. Entonces, el corazón, como ya les mencioné, es la bomba que se va a encargar de tanto recibir como enviar sangre. Recibe sangre desoxigenada, sin oxígeno, y va a regresar la sangre va a enviarla a los pulmones por medio de la circulación pulmonar o circulación menor, y va a regresar la sangre oxigenada de los pulmones mismos para poder enviarlo a la circulación sistémica. Se llama circulación pulmonar o menor porque recibe sangre desoxigenada, y se llama circulación sistémica o mayor porque sale del corazón hacia el resto del cuerpo para poder oxigenar al resto de los órganos que se encuentran. Entonces, esto es importante porque sin oxígeno nuestros órganos no van a poder tener vida, porque obviamente vamos a sufrir, si no tenemos oxígeno, no vamos a tener el intercambio de energía. Entonces, si no hay intercambio de energía, entonces las células que van a pasar van a morirse. Entonces, vas a sufrir isquemia, que isquemia es que no llega el aporte de sangre y oxígeno suficiente, haciendo que ese órgano se infarte. Todos los órganos pueden infartarse. Y si se infarta el órgano, va a sufrir un proceso que se denomina necrosis. Entonces, esta necrosis va a matar completamente el tejido, haciendo que ya sea una porción de un órgano o a su vez el órgano completo se muera y ya no ejerce su función. Entonces, o puede matarte o te va a llevar a una insuficiencia grave, haciendo que vayas de primerito a la lista de recibir donación de algún órgano. Entonces, por eso es bastante importante el sistema cardiovascular. Entonces, la estructura del corazón, como pueden observarse, es de una pirámide. Una pirámide que se encuentra acostada. Imagínense que esta pirámide de aquí se cae por un temblor y en vez de estar de esta forma, quedaría así. Entonces, esta es la forma que tiene el corazón. Si se dan cuenta, el corazón no es que está directamente en la izquierda, no. El corazón está en la línea media, sin embargo, ejerce su torsión hacia la izquierda. Su punta, en vez de estar en el centro, se va hacia la izquierda. Entonces, si ustedes se preguntan, ¿voy a poder sentir los latidos cardíacos del lado en el medio? Claro que sí. Un poquito a la derecha también. Obviamente no está en mi derecha, pero voy a recibir ciertas partes de los impulsos cardíacos un poco en la parte derecha. Obviamente los voy a sentir más débiles comparados con el lado izquierdo, a menos que sufras una dextrocardia, que tu corazón se encuentre en el lado derecho, ahí fuera diferente. Entonces, el corazón como tal, vamos a tener dos caras. En este caso vendría a ser dos caras y una base, como se puede observar. Entonces, la base, como la pueden observar aquí arriba, va a estar compuesto por lo que sería la aurícula derecha. La aurícula derecha, en este caso, antes se la llamaba aurícula, pero actualmente se le llama atrio. Ventrículo sigue siendo igual, pero ahora la orejuela, que es
es una parte muscular que le brinda mayor flujo de sangre a la aurícula, en este caso ahora atrio, se denomina aurícula. Esto ténganlo claro siempre porque ahora ya no se usan estos términos, sino que se utilizan estos términos. Entonces, cuando vean en el examen, aurícula no se está refiriendo al atrio, sino a la orejuela. No sé si me hice entender, pero para que tengan esa idea, les puse esta tabla. Aurícula ahora se denomina atrio. Ventrículo sigue siendo ventrículo y la orejuela ahora se denomina aurícula. Entonces voy a usar ahora el término atrio para que no se confunda. Entonces, de ahí tenemos una cara anterior, que en este caso se denominaría cara external, porque aquí que vamos a encontrar el esternón, ¿verdad? El esternón con su manubrio, cuerpo y apófisis hipoides. Entonces, por eso se llama cara external. Y en la cara inferior también se va a llamar cara diafragmática porque estamos relacionados con lo que sería el diafragma. Entonces, esta pirámide tiene obviamente una punta, porque o también denominado vértice. Entonces, esta punta o vértice se la va a denominar como el ápex o el apéndice cardíaco, o también la punta cardíaca. Este ápex, apéndice o punta la vamos a encontrar en el ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces, el ventrículo izquierdo es donde se va a encontrar el ápex. Entonces, el corazón lo vamos a dividir en 4 cámaras. Las cámaras superiores van a denominarse atrios y las cámaras inferiores las vamos a denominar ventrículos. 2 atrios son los superiores y 2 ventrículos son las cámaras inferiores. Entonces, su ubicación y sus medios de fijación, ¿cuáles van a ser? Van a ser, obviamente, va a estar recubierto en su pericardio. Y obviamente va a tener los mismos ligamentos que lo van a sostener. En este caso vendrían a ser los ligamentos externopericárdicos, ligamentos prepericárdicos y ligamento frenopericárdico. Su medio de fijación, obviamente, es ese. Su ubicación, ¿dónde va a ser? En la caja torácica, aproximadamente entre T5 y T8. Esas son las vértebras cardíacas. Vértebras cardíacas. Las vértebras supracardíacas, entonces van a ser ¿cuáles? T4. Entonces, T4, vértebra supracardíaca y vértebras cardíacas de T5 a T8. Su forma y su orientación, ya se los mencioné, tiene forma de pirámide acostada. Su color va a ser rojo, rosado, no, rosáceo. Y su volumen y peso va a ser aproximadamente entre 200 hasta 300 gramos. La forma del corazón también es aproximadamente al tamaño de un puño. Si ustedes ponen su puño y lo aprietan, de ese tamaño va a ser un corazón. Y obviamente este corazón va a estar bastante pesado por la presencia del miocardio, que es la capa más voluminosa que tiene nuestro corazón. Entonces, aquí como podemos observar, tenemos los espacios intercostales, tenemos desde el primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces, nosotros vamos a encontrarlo desde el segundo espacio intercostal hasta, déjame sacar esto de aquí, hasta el cuarto a quinto espacio intercostal. Esto es lo normal. Esto es lo normal, ¿no? ¿Por qué? Porque en el quinto espacio intercostal, por lo general, nosotros podemos sentir algo que se conoce como el punto máximo de impulso o también denominado el choque de punta. Como dice el nombre, choque de punta, ¿cuál es la punta del corazón? El ápex del ventrículo izquierdo. Entonces, si nosotros nos ponemos la mano en el quinto espacio intercostal, deberíamos sentirlo ligeramente como la punta está golpeando con la pared. Entonces, en el quinto espacio intercostal, nosotros podemos sentir el choque de punta. Obviamente, si ustedes lo sienten más abajo, o por ejemplo, si se dan cuenta aquí en la parrilla costal, si yo hago una línea media,
Estamos aproximadamente en, si se dan cuenta, es la clavícula, estamos en la línea media clavicular. Entonces, en el quinto espacio intercostal, en la línea media clavicular, nosotros vamos a sentir el choque de punta. Si nosotros lo sentimos más abajo o hacia la región axilar, en este caso la región axilar vendría a ser acá la línea axilar anterior o viceversa, la línea axilar media, nosotros vamos a sospechar de algo que se conoce como cardiomegalia, que es decir, que el corazón te creció por alguna patología, puede ser por hipertensión, puede ser por cualquier cosa que esté sufriendo el corazón, alguna insuficiencia, etcétera. De ahí, posterior a ello, vamos a tener el corazón, la división de las cámaras cardíacas. Vamos desde afuera, primero, en lo que sería la configuración externa. Aquí nosotros podemos observar estas imágenes que nosotros podemos relacionar claro. Entonces, aquí podemos observar las venas cardíacas y las arterias, pero aún no voy a hablar de circulación. Lo que sí quiero que sepan es que esta porción de aquí vendría a ser el atrio derecho, y posterior a ello vamos a tener el ventrículo. Pero, ¿qué divide los atrios de los ventrículos? Internamente, que va a proyectarse hacia la parte de afuera, la parte externa, vamos a tener algo que se conoce como tabiques. Estos tabiques vamos a llamarlos por medio de donde se encuentran. Es decir, un tabique que se para con la otra aurícula, que no la vamos a ver aquí, sino que es más posterior, este tabique se va a denominar como tabique interauricular. Entonces, entre los dos ventrículos voy a tener así mismo, aquí puedo observar el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cómo se denominaría este tabique? Tabique interventricular o también seno interventricular. Y entre los atrios y los ventrículos voy a denominarlo como el seno auriculoventricular. Seno auriculoventricular o también coronario. ¿Por qué coronario? Porque en la parte posterior vamos a tener algo que se conoce como el seno coronario propiamente dicho. Pero ya mismo vamos a ello. Entonces, tenemos que se separa cada uno por paredes, que también además de tabique, se los puede denominar septum que significa pared, y obviamente va a generar esta división. Entonces, del lado derecho tenemos aquí el atrio derecho y el ventrículo derecho. En el atrio derecho va a llegar, obviamente, aquí como podemos observar, la vena cava superior, 25, acá 25, la vena cava superior. Esta va a recibir la sangre de todo lo que serían los miembros superiores y la porción cefálica. En la parte un poco más inferior y posterior, que no se puede ver aquí, vamos a tener la llegada de la vena cava inferior. De ahí la sangre va a fluir hacia el ventrículo derecho y del ventrículo derecho va a subir la sangre por el tronco pulmonar, que es toda esta porción aquí. Este es el tronco pulmonar. El tronco pulmonar, o también llamada la vena pulmonar, porque esto es una vena, va a enviar la sangre, va a enviar la sangre, que digo, esta es una arteria, la arteria pulmonar va a enviar la sangre desoxigenada a los pulmones. Esta es la única arteria que envía sangre desoxigenada. Esta es la única arteria que envía sangre desoxigenada, el tronco pulmonar o arteria pulmonar. Entonces, envían sus arterias hacia el pulmón para que se oxigene la sangre. De ahí, la sangre va a llegar a la aurícula, ¿qué digo? Al atrio izquierdo, que en este caso el atrio izquierdo lo encontramos aquí. Es toda esta porción de aquí, el atrio izquierdo. Si se dan cuenta, el atrio izquierdo tiene cuatro llegadas, cuatro estructuras que llegan. Aquí está, la estructura y esta estructura. Entonces, estas cuatro estructuras que llegan van a denominarse las venas pulmonares. Estas son las únicas venas de todo el cuerpo que van a tener sangre oxigenada. Mientras el tronco pulmonar, que es este de aquí, tronco pulmonar, arteria pulmonar, es la única arteria que envía sangre desoxigenada, las venas pulmonares son las únicas venas que envían sangre oxigenada. Entonces, estas
venas envían su sangre. ¿Estas venas cómo se denominan? Bueno, venas pulmonares superiores, derecha, izquierda, venas pulmonares inferiores, derecha, izquierda. Entonces, ¿cómo se llamaría, por ejemplo, esta de acá? Se llamaría vena pulmonar superior derecha, vena pulmonar inferior derecha, vena pulmonar superior izquierda y vena pulmonar inferior izquierda. Entonces, la sangre llega al atrio derecho y lo envía hacia hacia el atrio izquierdo y lo envía hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, este ventrículo izquierdo, a diferencia del ventrículo derecho, es una cavidad mucho más grande, es la cavidad más grande del corazón y a su vez tiene mayor cantidad de músculo cardíaco, es decir, su miocardio es más prominente. Porque fisiológicamente hablando, las presiones que va a tener el ventrículo izquierdo son mayores a las del lado derecho. Porque obviamente, si del lado derecho recibo sangre desoxigenada, voy a manejar una presión mucho menor. En cambio, del lado izquierdo ya la sangre está oxigenada. Entonces, esta oxigenación hace que, obviamente, el oxígeno es un gas, va a generar mayor presión. Entonces, al generar mayor presión, para poder ser enviada al resto del cuerpo, necesita mucha mayor fuerza. Por esa razón es que el miocardio del ventrículo izquierdo es mucho más voluminoso y prominente. Entonces, obviamente del ventrículo izquierdo va a enviarse la sangre a través de la aorta, la sangre oxigenada. Ahora, con respecto al corazón así también, vamos a tener lo que sería la circulación coronaria. Y está. Entonces, nosotros vamos a tener en la cara anterior y en la cara posterior diferentes arterias. Obviamente, vamos a hablar primero de las arterias. Sabemos que las arterias van a originarse siempre se originan del corazón, porque van a nutrir, van a irrigar cada porción del cuerpo. Entonces, siempre se originan del corazón a través de la aorta. Entonces, la aorta, que se origina del ventrículo izquierdo, va a enviar sus primeras ramas a través de la aorta ascendente. En este caso vendría a ser la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Son las primeras ramas de toda la aorta. En este caso, de la aorta ascendente. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún reclamo para proseguir? ¿Algo que no quedó claro? ¿Crees que Bueno, sea posible que digas, dime. ahí se me escucha? Sí, te escucho bajito. Ay. Ya, ¿tú crees que puedas decir, por favor, cuáles son cada huequito en esas fotos? Por favor. Cada huequito. Ajá. Ya, a ver. Cada huequito, ¿qué vamos a tener aquí? Ubiquémonos primero. ¿Dónde estamos? Esta es una cara anterior, ¿verdad? Entonces, esto de aquí es el ventrículo derecho. Ya se los había mencionado. Y este es el ventrículo izquierdo. Entonces, ya sabemos dónde es izquierda, dónde es derecha. Recuerden, siempre que vean a un paciente, siempre lo ven invertido. Yo siempre lo digo invertido, porque tu lado izquierdo no es el mismo izquierdo del paciente. Tu lado izquierdo va a ser el derecho del paciente, porque siempre lo ves de frente. Y tu lado derecho va a ser el izquierdo del paciente. Entonces, ya sabemos dónde estamos ubicados. Lado derecho, lado izquierdo. Entonces, del ventrículo derecho siempre sale el tronco pulmonar o la arteria pulmonar. Entonces, este huequito es la arteria pulmonar o tronco pulmonar. De ahí tenemos del lado izquierdo que sale la aorta, ¿verdad? Del ventrículo izquierdo sale la aorta, la arteria más grande del cuerpo, que tiene aproximadamente 50 fibras musculares. Entonces, si se dan cuenta aquí la imagen muestra cómo la aorta sale del ventrículo izquierdo. Entonces, esta es la aorta. De ahí, esto de aquí sigue siendo el lado derecho y esto es el atrio derecho. El atrio derecho que recibe la sangre de la vena cava superior. Y este, en cambio, vendría a ser el atrio izquierdo. El atrio izquierdo recibe sangre de 4 venas pulmonares. Entonces, esta de aquí es la vena pulmonar superior izquierda. Esta es la vena pulmonar
inferior izquierda y esta de acá está inferior, entonces vendría a ser la vena pulmonar inferior derecha. Y obviamente la superior derecha no se observa porque estaría más o menos a este nivel. En cambio acá sí se la puede observar. Esta es una vista posterior, entonces esto sí es izquierda y esto sí es derecha. Entonces, este es el atrio izquierdo con la vena pulmonar superior izquierda, vena pulmonar inferior izquierda, vena pulmonar superior derecha, vena pulmonar inferior derecha. Y este, como es el lado derecho, tendríamos aquí el atrio derecho. Entonces, aquí sí se observa. Esto de aquí es la vena cava superior y esto de acá es la vena cava inferior. ¿Ahí te quedó claro? Sí, gracias. Ya, no te preocupes. Entonces, ya sabiendo qué es cada huequito, vamos a ahora sí hablar sobre las arterias que salen de la aorta ascendente, ¿no? Tenemos dos arterias que van a irrigar todo el corazón. Van a ser la arteria coronaria, voy a marcarlas con otro color, espérenme. La arteria coronaria izquierda y la coronaria derecha. Recuerden siempre que la arteria coronaria izquierda se hace anterior, izquierda es igual a anterior y la coronaria derecha se va a ir hacia posterior, va a seguir todo el recorrido posterior. Entonces, la coronaria izquierda va a ser anterior, la coronaria derecha va a ser posterior. Primero vamos a hablar de la coronaria izquierda. La coronaria izquierda como tal va a salir de la aorta ascendente y va a tener dos divisiones. Una división que va a seguir anterior y otra división que se va a ir hacia la izquierda propiamente dicho, rodeando todo el surco coronario o el surco atrioventricular, todo el surco coronario que se va a hacer posterior. Entonces, hay algo que tienen que tener en cuenta. En la literatura antigua, antes estas ramas se las denominaban arterias descendentes. Esta de aquí, arteria descendente anterior, y esta sigue teniendo el mismo nombre. Pero arteria descendente era la literatura antigua, así como hay muchas arterias y venas que antes en la literatura antigua se denominaba arteria y vena innominada, no tenía nombre. Pero ahora en la actualidad sí tienen nombre. Se los menciono porque puede llegar a pasar de que en vez de ponerles el nombre que les voy a decir de esta arteria, les puedan poner arteria descendente anterior o arteria descendente posterior. Entonces, para que estén pendientes con eso. Entonces, de la arteria coronaria izquierda vamos a tener la rama anterior que se va a denominar. Primero, ¿qué tenemos aquí? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Tenemos aquí el tabique interventricular anterior. Entonces, si tenemos este tabique que se denomina tabique interventricular anterior, ¿cómo se llamaría esta arteria? Arteria interventricular anterior. Entonces, esta arteria interventricular anterior va a encontrarse en el tabique interventricular anterior. ¿Ya? Esta arteria va a hacer, que va a descender todo el tabique y va a llegar incluso hasta el ápex. ¿Ok? Ahora, la segunda rama que vamos a tener va a ser la arteria circunfleja. Esta arteria circunfleja va a originarse de la coronaria izquierda y va a seguir su trayecto por el surco coronario, haciendo una vuelta entera, llegando hacia posterior. Si se dan cuenta, vamos a seguir el trayecto. Como este lado es izquierdo y acá derecho, entonces acá vendría a ser izquierdo propiamente dicho y acá derecho. Entonces, siguiendo el recorrido, si se dan cuenta, viene y sale por acá y envía sus diferentes ramas terminales. Estas ramas terminales que van a originarse de ambas arterias van a denominarse ramas perforantes o diagonales. Estas ramas perforantes y diagonales que van a originar van a seguir irrigando el resto del miocardio. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda?
amiga, ¿tienes alguna pregunta? Ahí. No, no, se prendió, perdón. No, no te preocupes. Ya. Ahora, continuando, vamos a hablar ahora de la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria derecha se origina ¿de dónde? Al lado derecho y va a hacerse posterior. Vamos a tener diferentes ramas de suma importancia que quiero que las tengan presentes. Primero, si se dan cuenta, ¿qué tenemos aquí? El atrio derecho, ¿verdad? En el atrio derecho vamos a tener algo que se conoce como el sistema cardionector, que ya mismo vamos a hablar de aquello, pero tienen que saber que en el corazón nosotros tenemos un propio sistema eléctrico. Este propio sistema eléctrico que va a regular los impulsos para que el corazón lata, van a tratarse de ser, por así decirse, el originador de estos impulsos por las propiedades cardíacas que tiene el corazón. Las 4 y la quinta, que es el tono cardíaco. Entonces, este atrio derecho vamos a tener algo que se conoce como el nodo sinusal o nodo sinoatrial o también llamado nodo de Katie-Flack. Este nodo va a recibir, este es el nodo más importante de todo el sistema cardionector y va a recibir su irrigación directamente de la arteria coronaria derecha. Entonces, esta rama que observan aquí es la arteria para el nodo sinusal. Arteria para el nodo sinusal, o también se denomina rama para el nodo sinusal. Se origina de la coronaria derecha. De ahí, nosotros vamos a tener otra rama. Esta rama de aquí, que tiene mucha mayor importancia que el resto de ramas terminales, se va a denominar como rama marginal derecha. Rama marginal derecha. Siguiendo el recorrido por lo que sería el surco coronario, vamos a tener en la vista posterior, aquí lo podemos observar mejor, si se dan cuenta, la rama marginal derecha es toda esta de aquí, y esta arteria sigue siendo la coronaria derecha hasta que desciende. Este es la división entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, pero en la cara posterior. Entonces, si teníamos un tabique interventricular anterior, vamos a tener un tabique interventricular posterior. Entonces, este tabique interventricular posterior va a tener una arteria que se denominaba antes arteria descendente posterior, pero ahora se conoce como arteria interventricular posterior. Y si se dan cuenta aquí abajo, estas ramas de aquí no se originan de la arteria interventricular posterior. Al contrario, aquí pueden observar que de la arteria interventricular anterior se envían ramas tan hasta abajo que se proyectan hacia la parte posterior. Entonces, aquí vamos a hablar de algo que se conoce como dominancia cardíaca. La dominancia cardíaca va a estar explicada de tal forma que va a ser siempre del lado derecho, no solo porque hay presencia de mayor cantidad de arterias, no solo porque de la coronaria derecha va a originarse los impulsos para el nodo sinusal, porque aquí sale la rama que va a irrigar ese nodo, sino que también presenta tantas arterias que pueden llegar a sufrir trombosis coronaria. ¿Qué es la trombosis coronaria? Por lo general, imagínense que un coágulo de sangre tapa una arteria. ¿Por qué el coágulo de sangre? Puede ser por un proceso que se denomina como un proceso patológico que se denomina como aterosclerosis, que la aterosclerosis como tal va a encargarse de, obviamente, de que tienes una capa de grasa que te va a taponar la sangre y obviamente esto va a lesionar el endotelio. Va a venir la cascada de coagulación y va a haber un coágulo para poder reparar ese tejido dañado. Entonces, este proceso va a originar que esta arteria, que de por sí la luz estaba reducida por la placa de ateroma, entonces va a hacer que el vaso, al momento de la contracción, se tape mucho más, haciendo que el flujo sanguíneo, que es recto, flujo laminar, se torne turbulento. Este flujo turbulento va a ocasionar que los glóbulos rojos, en este caso los eritrocitos, lesionen el endotelio de los vasos. Al lesionarse, viene el proceso de reparación y obviamente va a generar un coágulo que va a tapar el vaso.
en conjunto con la placa ateroma. Entonces, si el vaso que está así de forma normal se contrae, entonces este coágulo con la placa ateroma va a hacer que se tape todo el vaso. Y si se tapa todo el vaso, la sangre no pasa. Si la sangre no pasa, lo que les expliqué, hay isquemia. Y si hay isquemia, hay infarto. Por esa razón es que los pacientes que tienen diabetes o tienen trastornos de los triglicéridos como la dislipidemia o la hipercolesterolemia, van a tener mayores depósitos de triglicéridos en sus arterias y vasos coronarios, haciendo que vayan a sufrir de infarto y por lo general van a relacionarse con insuficiencia cardíaca en algún momento por múltiples infartos. Entonces, esta dominancia va a ser siempre derecha. Ahora, puede ser izquierda en el caso hipotético que esta arteria interventricular anterior será mucho más voluminosa y acá, la arteria interventricular anterior sea mucho más voluminosa y se originen muchas más ramas. E incluso puede ser una codominancia si en el caso de que esta arteria interventricular anterior se anastomose con la arteria interventricular posterior. Es decir, que esta arteria de aquí con esta arteria de acá se unan, se genera un puente y acá se unan. Entonces, esta anastomosis va a hacer que la sangre fluya en conjunto entre ambas arterias, haciendo que se conecten. Entonces, aquí es lo que denominaríamos como codominancia. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, pero por lo general lo más frecuente es la dominancia derecha. La dominancia siempre va a ser derecha de forma más frecuente. Entonces, ya tenemos las arterias coronarias, derecha e izquierda. Ahora vamos a hablar de las venas. Como ya les mencioné, espérense. Como ya les mencioné, las venas se originan ¿de dónde? Se originan del órgano en cuestión. En este caso, las venas también se originan del mismo corazón. Espérense un rato. Ya, entonces, este sistema de drenaje venoso va a originarse también del propio corazón. En este caso, vamos a tener 4 venas de importancia. Vamos a tener la vena cardíaca mayor, o también denominada vena cardíaca magna. Luego está la vena cardíaca media, la vena cardíaca menor y la vena cardíaca posterior. Entonces, primero vamos a iniciar con la vena cardíaca mayor. La vena cardíaca mayor la vamos a tener en la porción anterior, en conjunto con la arteria interventricular anterior. Entonces, sería esta de aquí. Esta vena que se encuentra en el tabique interventricular anterior en conjunto con la arteria interventricular anterior se va a denominar vena cardíaca magna o mayor. Esta va a seguir su recorrido desde anterior y va a irse por el surco coronario hacia posterior. Ven esta vena aquí, sigue siendo la vena cardíaca magna y llega a esta pequeña estructura. Esta estructura de aquí se la conoce como el seno coronario. Seno coronario también se la mal llama, es la mal llamada la quinta cámara cardíaca. La quinta cámara cardíaca. Ojo que es mal llamada, es como un epónimo, porque son 4 cámaras, los 2 atrios, los 2 ventrículos. Pero algunas literaturas la denominan como la quinta cámara cardíaca. Entonces, el seno coronario va a recibir su primer confluente, que va a ser la vena cardíaca magna o mayor. Ahora, si se dan cuenta, entre la arteria coronaria izquierda, que se divide en circunfleja e interventricular anterior, y la vena cardíaca magna, se va a formar aquí un triángulo. Este triángulo de aquí se lo va a denominar como el triángulo de Brock-Mouchet. Brock-Mouchet. ¿Ya? Su importancia, ninguna, solo es una curiosidad anatómica. De ahí vamos a tener lo que sería la vena cardíaca media.
Vamos ahora al otro lado, hacia la cara posterior. Vamos a tener en el tabique interventricular posterior, acompañando a la arteria interventricular posterior, a la vena cardíaca media. La vena cardíaca media va a originarse en este tabique interventricular posterior y va a ascender hacia el seno coronario. Entonces ya tenemos el segundo confluente del seno coronario. De ahí vamos a tener esta vena que se va a originar del ventrículo izquierdo, desde el ventrículo izquierdo. Esta vena que se origina del ventrículo izquierdo se va a denominar como la vena cardíaca menor. Vena cardíaca menor. Entonces ya tenemos la mayor, que está en el tabique interventricular anterior, la media, que está en el tabique interventricular posterior, y la vena cardíaca menor la vamos a tener en el ventrículo izquierdo. Y ya la que falta es la vena cardíaca posterior, que se va a originar en toda la cara posterior del surco coronario, que es esta vena de aquí. Se va a originar en todo el surco coronario y va a llegar hasta el seno coronario. Ahí tendríamos las 4 venas cardíacas: vena cardíaca mayor, vena cardíaca media, vena cardíaca menor y vena cardíaca posterior. Llegan al seno coronario para enviar su aporte sanguíneo hacia el atrio derecho. Aquí pueden observar, voy a borrar para que puedan observar. Justo aquí, si se dan cuenta, el seno coronario desemboca en todo el atrio derecho. Hasta ahí terminaríamos lo que es circulación coronaria y drenaje venoso del corazón. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere que repita algo? ¿No? Tengan pendiente esto de aquí porque saben salir muchas preguntas para la elección, de dónde se origina cada una, cuál es su origen, etc. Por ejemplo, si yo les pregunto dónde se origina la vena cardíaca magna, se va a originar del propio corazón en el tabique interventricular anterior. ¿A dónde llega? La respuesta vendría a ser al seno coronario. Cada origen de cada vena va a ser en cada porción específica del corazón. La vena cardíaca mayor en el tabique interventricular anterior. Vena cardíaca media, tabique interventricular posterior. Vena cardíaca menor, ventrículo izquierdo. Y vena cardíaca posterior en el surco coronario. Y las arterias coronarias izquierda y derecha, bueno, sus ramas, como se llaman, ¿no? Coronaria izquierda en circunfleja e interventricular anterior. Y la coronaria derecha en rama para el nodo sinusal, rama marginal derecha y arteria interventricular posterior. Entonces, con eso concluiríamos con circulación coronaria. Hasta ahí, denme un rato, que voy a ir a tomar agua y regreso en unos 3 a 5 minutos. Ya vuelvo.
Bueno, muchachos, ya volví. A ver, vamos a continuar con la última parte del corazón, que vendría a ser la configuración interna y el sistema cardionector. Antes de ello, me gustaría explicar que siempre el lado derecho es el más complicado comparado con el lado izquierdo. Nosotros como tal, en el lado derecho, vamos a tener muchas mayores estructuras a diferencia del izquierdo. Y nosotros vamos a tener diferentes válvulas. ¿Ok? Entonces, antes de hablar de cada cámara, hay que saber que tenemos dos tipos de válvulas. Dos tipos de válvulas. Vamos a tener las válvulas auriculoventriculares o atrioventriculares y las válvulas semilunares o también llamadas válvulas sigmoides. Válvulas semilunares o válvulas sigmoides. Ahora, las válvulas semilunares y sigmoideas y las auriculoventriculares, más o menos se puede saber dónde podría estar cada uno. Las auriculoventriculares, como dice el nombre, proyecta su conexión entre los atrios y los ventrículos. Vamos a tener dos auriculoventriculares. Va a ser la tricúspide y la bicúspide, también denominada como la mitral. ¿Ok? Tricúspide porque tiene tres cúspides, bicúspide tiene dos cúspides. Ya vamos a explicar qué significa eso de las cúspides. Y las semilunares o sigmoides se va a también dividir en dos, en la aórtica y en la válvula pulmonar. O sea, la aorta y el tronco pulmonar tienen válvulas. Correcto, tienen válvulas. Cada válvula tiene algo que se conoce como valvas. Estas valvas son porciones del tejido conectivo que se van a encargar, esto es una válvula en este caso, se va a encargar de cerrarse y abrirse. ¿Cerrarse para qué? Para que la sangre pueda llenarse en una cámara en específico y abrirse para que esta sangre fluya desde arriba hacia abajo. Entonces, esa es su función de válvula, formada por tres valvas, que en este caso vendrían a ser las cúspides. Entonces, todas las válvulas van a tener tres valvas o cúspides, con excepción de una, que es la bicúspide, por eso se llama bicúspide. Esta tiene solo dos valvas, esta de aquí y esta de acá. Entonces, todas tienen tres valvas menos la bicúspide o mitral. ¿Y por qué se llama válvula mitral? Porque los papas, los arzobispos que se encuentran en el Vaticano, tienen un sombrero gigante blanco que tiene una terminación en dos puntas, más o menos así. Entonces, esta terminación de dos puntas se llama las mitras. Por eso es que se les denomina válvula bicúspide o válvula mitral de mitra. ¿Ya? Ahora sí vamos a hablar dónde se encuentra cada una. La válvula tricúspide la vamos a encontrar en el lado derecho en relación con el atrio derecho y el ventrículo derecho. Y la mitral la vamos a tener en el ventrículo izquierdo y el atrio izquierdo. Es decir, la vamos a tener en el lado izquierdo. ¿Ya? No confundirse. La tricúspide en el lado derecho entre el atrio y ventrículo derecho. Y la bicúspide mitral en el lado izquierdo entre el atrio y el ventrículo izquierdo. La aórtica en la aorta y la pulmonar en la pulmonar. ¿Ya? Ahora sí, vamos a hablar de el atrio derecho, que es el lado más complejo de todos. Sabiendo este lado y sabiendo este lado, es mucho más sencillo el atrio izquierdo. Ahora, el atrio derecho, vamos a tener primero la llegada de los grandes vasos. En este caso, vamos a tener la llegada de la vena cava superior y la vena cava inferior. La vena cava superior y la vena cava inferior. La vena cava inferior recibe la sangre de todo lo que vendría a ser la cavidad abdominal y los miembros inferiores. Y la vena cava superior va a recibir la sangre de miembros superiores y región cefálica. Ahora, si se dan cuenta, la sangre de la vena cava superior viene de abajo hacia arriba y nosotros tenemos algo que se conoce como gravedad. Entonces, por la misma fuerza de la gravedad, esta sangre solo ¡pum!, cae. Entonces, no necesita de algo que la frene. Entonces, esta sangre solo cae de una, no necesita de algo
que se abra y se cierre. En este caso, una válvula. En cambio, la vena cava inferior va en contra de la gravedad. Y como ustedes ya saben y como se los mencioné en el pre-meta, la vena cava inferior y todo el resto de venas de nuestro cuerpo tienen un sistema de válvulas. Entonces, ¿por qué? Porque se originan de abajo hacia arriba y este sistema de válvulas van a ser las encargadas de enviar la sangre de abajo hacia arriba. Es decir, en un trayecto, yo tengo esta válvula de aquí, digamos que está en relación con el pie. Entonces, se envía la sangre y esta válvula se abre y esta acá se cierra. Entonces, la sangre se queda aquí. Entonces, se cierra esta válvula de abajo y la válvula de arriba se abre para que la sangre se impulse hacia arriba y así sucesivamente. Mientras las válvulas de arriba se abren para enviar la sangre, las de abajo se cierran para evitar que la sangre se regrese. Si se regresara la sangre por alguna insuficiencia valvular a nivel de las venas, vamos a tener una patología que se denomina como trombosis venosa, que puede ser tanto superficial como profunda. Y es lo que ustedes ven en las personas de tercera edad, en sus abuelitos, en sus abuelitas, esas varices que tienen en las piernas. Eso es porque tienen trombosis venosa superficial y profunda. Pero bueno, entonces, como van de abajo hacia arriba en contra de la gravedad, subiendo y subiendo, subiendo de poco a poco la sangre, va a llegar un punto hasta que de la vena cava inferior llega hasta el corazón. Entonces, esta porción de aquí que pueden ustedes observar, de color blanco, va a denominarse como la válvula de la vena cava inferior, también denominada como la válvula de Eustaquio. Eustaquio. Bueno, ahí está, la válvula de Eustaquio. La válvula de Eustaquio es la válvula de la vena cava inferior. De ahí, nosotros vamos a tener también otro aporte sanguíneo. Esta vendría a ser el aporte sanguíneo, ¿dónde? ¿De cuál? ¿Dónde está la mano? Del seno coronario. Si se dan cuenta, el seno coronario viene, penetra en el atrio derecho para poder enviar su aporte sanguíneo. Entonces, aquí, justo en este orificio, vamos a tener la llegada del seno coronario. Y asimismo también tiene una válvula. Esta válvula se la denomina como la válvula de Tevesio. Tevesio. Como Tebeso, así más o menos. Ya van a ver que hay una mnemotecnia para poder ver una estructura. Entonces tenemos la válvula de Eustaquio de la vena cava inferior y la válvula de Tevesio del seno coronario. De ahí, nosotros vamos a tener este hueco de aquí. Este orificio se va a denominar como la fosa oval. La fosa oval, ¿qué es la fosa oval? Actualmente no tiene ninguna función, pero sí tuvo una función en la embriología. Antes, el, el feto no necesitaba respirar, porque ya recibía sangre oxigenada de la madre a través de la placenta por medio del cordón umbilical. Entonces, no necesitaba que se oxigene y se desoxigene con el corazón y los pulmones, porque ya recibía esa sangre oxigenada. Entonces, este fosa oval era una conexión interauricular, es decir, entre los atrios. Entonces, la sangre podía fluir del atrio derecho hacia el ventrículo y del atrio derecho hacia el atrio izquierdo sin ningún problema. Y se enviaba la sangre de forma adecuada y no había problema. Sin embargo, al momento del nacimiento, al momento del parto, el neonato va a tener su primera respiración. Esa primera respiración genera una presión fuerte a nivel de lo que sería el corazón. Entonces, al respirar con fuerza, hace que todo ese oxígeno se envíe por toda la sangre, por todo el tracto respiratorio, haciendo que se oxigene toda la sangre. Entonces, esa presión que se origina desde el lado izquierdo, esa presión porque llega a los pulmones y qué estructura envía esa oxigenación al atrio izquierdo, vendrían a ser las venas pulmonares. Entonces, esa oxigenación que viene de las venas pulmonares ejerce tanta fuerza desde el atrio izquierdo hacia el atrio derecho, haciendo que había ahí una válvula que hacía que la sangre fluya de forma adecuada. Esta válvula se quede atorada en el septum
interauricular. Entonces, esa válvula es lo que ustedes ven aquí, taponando todo este orificio. Entonces, la fosa oval es un remanente embrionario de una comunicación interauricular. Y todo lo que lo rodea en su periferia se lo denomina como limbo de la fosa oval o también denominado como anillo de Vieussens. Vieussens. Ahora, de ahí, posterior a ello, nosotros vamos a tener esta porción de aquí, que es un remanente también embrionario que redireccionaba el flujo sanguíneo hacia lo que sería la fosa oval. Entonces, toda esta porción de aquí que lo redireccionaba es lo que se denomina como el tendón de Todaro. Tendón de Todaro. Remanente embrionario que redireccionaba el flujo sanguíneo desde el atrio derecho hacia el atrio izquierdo por medio de la fosa oval. Entonces, este es el tendón de Todaro. Ahora, ustedes cuando lo vean en el corazón, ustedes van a ver que hay unas fibras o hay como se encuentra muy marcado esta disposición del tendón, haciendo que sea fácil su reconocimiento. Entonces, tenemos el tendón de Todaro, fosa oval, limbo de la fosa oval o anillo de Vieussens, válvula de Eustaquio de la vena cava inferior, válvula de Tebecio del seno coronario, vena cava superior, vena cava inferior. Ahora, esta porción que se encuentra afuera, superior del atrio derecho, se conoce como orejuela. Esta orejuela, como tal, es una porción muscular rugosa. Y dentro del atrio vamos a tener una porción lisa que recubre al endocardio. Entonces, esta parte del endocardio que es lisa y la parte rugosa de la orejuela, que es la aurícula ahora, vamos a tener una zona de transición entre rugoso y liso. Esta zona de transición se la va a denominar como la cresta terminal. Y esta cresta terminal, justo lateral, superolateral a la vena cava, ¿qué digo? Sí, superolateral a la desembocadura de la vena cava superior, vamos a tener aquí el nodo sinusal. El nodo sinusal. O también denominado nodo sinoatrial o también denominado nodo de Cave y Flack. Es el llamado marcapasos natural del corazón. Y la primera porción del sistema cardionector. ¿Dónde lo encontramos? Superolateral a la desembocadura de la vena cava superior en la cresta terminal. Ahora, ya de ahí, terminando ya poco a poco esta porción, vamos a tener la válvula tricúspide, que va a conectar con el ventrículo derecho. Esta válvula tricúspide, como ya les expliqué, tiene 3 valvas. Entonces, vamos a tener 3 valvas, que va a ser una anterior, una posterior y una septal. Septal porque está pegada a la pared de septum. Entonces, la anterior que no se ve, aquí está, la anterior, la posterior y esta es la septal. Entonces, la valva septal va a estar relacionado con una estructura que ahorita la vamos a delimitar. Entre el tendón de Todaro, la válvula de Tebecio y la valva septal de la válvula tricúspide, se va a formar un triángulo. Este triángulo se lo va a denominar como el triángulo de Koch. El triángulo de Koch, que en su interior vamos a tener el nodo aurículo ventricular, también denominado nodo AB o nodo de Ashoff-Tawara. Nodo AB o de Ashoff-Tawara. La segunda porción del sistema cardionector. Entonces, la mnemotecnia para acordarnos de esta estructura del triángulo de Koch va a ser te adoro, te beso y te escupo. Te adoro, te beso y te escupo. Te adoro por tendón de Todaro, te beso por la válvula de Tebecio y te escupo por tricúspide. En este caso, la valva septal de la tricúspide. Entonces,
Ahí están los límites del triángulo de Koch y su contenido, nodo AB de Ashok-Tawara. Listo. Ahora, hay algo que también tienen que saber, y es que en el corazón vamos a tener 3 tipos de músculo. Van a ser los músculos pectíneos, los músculos papilares y los músculos de segundo orden o en bandas. De segundo orden o en bandas o puentes. Los músculos pectíneos son los que encontramos en los atrios. Los músculos papilares son los que encontramos en los ventrículos. Y los músculos de segundo orden o en bandas son los que podemos encontrar en todo el corazón, recubriendo también parte de, del septum y de las mismas cavidades cardíacas. Entonces, sabiendo ya esto de aquí, tenemos la válvula tricúspide, ¿verdad? La válvula tricúspide tenemos sus 3 valvas, valva posterior, valva anterior y valva septal. Con eso terminaríamos atrio derecho. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo, ¿me podrías por favor mostrar otra vez la válvula de Eustaquio? Mira, esta es la vena cava inferior. ¿La observas? Justo aquí, en continuidad, tienes esta porción de aquí. Esto de aquí es lo que se conoce como la válvula de Eustaquio. Y esto de aquí es la válvula de Tevesio. ¿Ya la viste? Sí, ¿Alguien tiene alguna otra gracias. pregunta? Ya no te preocupes. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ¿Puedes repetir de qué manera se da el triángulo de Koch? La ¿cómo se válvula de forma el triángulo de Tevesio Koch? y la dos atómica restante. Ok. Recuerda siempre la mnemotecnia. La No se mnemotecnia es muy escucha, graciosa. disculpa. ¿Qué cosa? ¿Qué dijiste? No escuché, disculpe. No, no, no te preocupes, está bien. Te dije que si tienes alguna duda, yo te la resuelvo. Recuerda la mnemotecnia, te adoro, te beso y te escupo. ¿Cuál es la explicación de esta mnemotecnia? Te adoro, todaro. Te beso, te besio. Te escupo, tricúspide. Te adoro, te beso, te escupo. Te adoro, te beso, te escupo. Te adoro por el tendón de todaro, que se encuentra en esta porción. Te beso por la válvula de Tevesio del seno coronario. Y te escupo de la tricúspide, en este caso la valva septal. Entonces, vamos a formar los límites. Primer límite entre el tendón de Todaro y la válvula de Tevesio. Aquí tenemos. Segundo límite entre el válvula de Tevesio y la valva septal de la tricúspide. Ya está. Y ahora entre la valva septal de la tricúspide y el tendón de Todaro. Si se dan cuenta que se forma un triángulo. Ese triángulo es el que se denomina triángulo de Koch. Sus límites: válvula de Tevesio, tendón de Todaro, valva septal de la tricúspide. Unimos cada punto y se forma el triángulo, que es el de Koch. Su contenido, el nodo nodo auriculoventricular o de Ashok-Tawara. ¿Respondí todo? Sí, gracias. Ya, no te preocupes. Disculpe, ¿me podría volver Dime. a repetir? Se suponía que ahí había un tendón cerca del triángulo de Koch. De Koch. Sí, por ahí había un tendón, no me acuerdo si lo había dicho. Pero Claro, ese el tendón de Todaro. de toda, ya, muchas gracias. Ese es el tendón, ese es el único tendón que lo vas a tener en el atrio derecho, el tendón de Todaro, que ya, como te expliqué hace un rato, es lo del remanente embrionario que redireccionaba el flujo a través de la fosa oval desde el atrio derecho al atrio izquierdo. Esa era la función del tendón de Todaro. Ustedes aquí en una imagen no se observa muy bien, no se observa tan bonito como se observa en un corazón real. Yo les recomiendo que compren en la Caraguay, en el mercado de la Caraguay, o en algún otro mercado que vendan partes grandes de cerdo, compren un corazón de cerdo y ustedes puedan reunirse en su casa y con ese corazón es muy similar al corazón de un humano. Entonces, ahí ustedes van a observar el tendón de Todaro y cada característica. Ahora, si desean en algún momento tener esa clase, podemos reservar en el laboratorio, pedir permiso a las autoridades para que nos presten el laboratorio y darles la clase de práctica, o si desean,
podemos reunirnos así mismo también en la universidad con un corazón de cerdo para poder explicar las cosas. Como ustedes vean conveniente, igual en el grupo podemos estarnos comunicando. Ahora, el tendón de Todaro, lo que te mencionaba, es esto de aquí que se va a encontrar en relación con el triángulo de Koch. Ahora sí, ¿alguien tiene alguna duda para salir ya de atrio derecho y continuar con ventrículo? ¿No? Ok. Ahora vamos con ventrículo derecho. Ya terminamos atrio derecho, terminamos en las válvulas tricúspide, ¿verdad? La válvula tricúspide tiene 3 valvas, como se los mencioné. Tenemos la valva septal pegada al septum o tabique, la valva anterior y la valva posterior. Vamos a poner septal aquí, anterior, posterior. ¿Verdad? Ahora, si se dan cuenta, estas valvas se conectan inmediatamente con unos hilos. Estos hilos se las denomina como cuerdas tendinosas. Cada valva tiene sus propias cuerdas tendinosas. Si se dan cuenta, la septal tiene cuerdas, la anterior cuerdas y la posterior tiene estas cuerdas. Estas cuerdas, a su vez, se van a conectar a unas estructuras que vamos a tener en el mismo ventrículo derecho. Estas estructuras musculares son los músculos papilares del ventrículo. Tenemos un músculo papilar para cada cuerda tendinosa de cada valva, es decir, músculo papilar para la septal, músculo papilar para la anterior y el músculo papilar para la posterior. Hasta ahí todo sencillo. Tú dices, ¿sabes qué? No está tan complicado. El problema es cuando te ponen en la lección que tú escribas en el examen o la lección de práctica, si te ponen un pincho ahí. Ahí viene lo complicado. Porque estos nombres, como les mencioné clases anteriores, cada estructura anatómica tiene su nombre, apellido, número de cédula, identidad, género y tipo de sangre. Entonces, asimismo, cada estructura tiene su nombre completo y vainas y media. Entonces, ¿cómo se va a denominar cada estructura? Propiamente dicho, y cómo ustedes tienen que escribirla. Primero, esta se va a denominar valva septal de la válvula tricúspide. Valva septal de la válvula tricúspide. Esta se va a denominar valva anterior de la válvula tricúspide. Y esta de acá, valva posterior de la válvula tricúspide. Si tú no alcanzas a escribir completo, puedes poner solo valva anterior, te pueden poner mala calificación, porque tú también tienes una valva anterior en la mitral, también en la aorta, en la pulmonar. Entonces, no puedes dejarlo a medias. Tienes que poner específicamente a qué válvula pertenece. Entonces, asimismo, cada cuerda tendinosa. ¿A dónde corresponde cada cuerda tendinosa? En este caso de la septal tendríamos cuerdas tendinosas de la valva septal de la válvula tricúspide. Cuerda tendinosa de la valva septal de la válvula tricúspide. Estas cuerdas tendinosas anteriores se van a denominar cuerdas tendinosas de la valva anterior de la válvula tricúspide. Y estas cuerdas de acá se van a denominar cuerdas tendinosas de la valva posterior de la válvula tricúspide. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Ok. Y ahora, para hacerlo un poquito más feo, tenemos los músculos papilares. Al igual que las cuerdas tendinosas, tienes que poner de dónde es cada uno. Es decir, músculo papilar de la valva septal de la válvula tricúspide. Músculo papilar de la valva anterior de la válvula tricúspide. Y esta de acá es músculo papilar de la valva posterior de la válvula tricúspide. Con eso, la válvula tricúspide tiene aproximadamente, no es aproximadamente, tiene exactamente 9 estructuras. Son 3 valvas, cada valva tiene cuerda tendinosa y cada cuerda tendinosa tiene su músculo papilar. Con eso terminaríamos la tricúspide. Ahora sí, vamos con el resto de partes del ventrículo derecho. En esta porción superior, justo por encima de la válvula tricúspide, tenemos esta cresta de aquí. Como estamos en el ventrículo y está en la parte de arriba, ¿cómo se denominaría? Cresta supraventricular. Cresta supraventricular. También se lo denomina como espolón de Wolf, como lobo en inglés. Espolón de Wolf. Entonces,
¿qué estructura se encuentra en la porción superior del ventrículo derecho? Cresta supraventricular o espolón de Wolff. Siguiendo el recorrido, vamos a tener, este es el septum, el tabique. Continúo mi trayecto, continúo el trayecto y voy a llegar a esta porción de aquí. Esta porción de aquí es un músculo de segundo orden que su nombre va a ser la banda moderadora o también conocida como trabécula septomarginal. Trabécula, septo de la pared, del septum porque se origina en la pared y marginal porque se va hacia la parte de afuera, no está dentro del septum mismo. Se origina, sí, pero se va hacia afuera. Por eso se llama trabécula septomarginal. Su contenido, aquí viene la otra porción del sistema cardionector. ¿Se acuerdan que les había mencionado que teníamos partes, verdad? Tenemos el nódulo sinusal en la cresta terminal, el nodo auriculoventricular en el triángulo de Koch. De ahí, estas señales nerviosas mismas del corazón van a ir viajando por todo el tabique interventricular. Entonces, de acá arriba que estaba, aquí tenemos el nodo sinusal, auriculoventricular, envía la señal por todo el tabique. En el tabique voy a tener algo que se conoce como fascículo auriculoventricular, o también denominado haz de His. Haz de His. El haz de His, o fascículo auriculoventricular, va a tener pequeñas proyecciones a través de todo su recorrido, que se va a denominar como fibras de Purkinje. Fibras de Purkinje. Y todo este haz de His va a tener dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. Es decir, tenemos aquí el haz de His y va a tener aquí su rama derecha y su rama izquierda. Entonces, en el haz de His tenemos la rama derecha que va a estar justo en la banda moderadora o trabécula septomarginal. Entonces, se encuentra en el ventrículo derecho. Entonces, la respuesta a la pregunta de ¿cuál es el contenido de la banda moderadora o de trabécula septomarginal? La respuesta sería la rama derecha del haz de His. Rama derecha de las de His en la trabécula septomarginal o banda moderadora. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿No? Bueno. Espero que haya quedado todo claro en esta porción, porque si se dan cuenta, la rama derecha, miren hacia dónde va. Justo hacia la parte de los músculos papilares de la válvula tricúspide. Esto tiene su explicación fisiológica y es que obviamente necesita este impulso nervioso para que pueda existir la sístole y la diástole, es decir, la contracción y la dilatación. Para que se contraiga la sangre, caiga y luego la relajación, que es la diástole. Y propiamente se va enviando el pulso por medio de lo que serían las propiedades cardíacas. ¿Cuáles son las 5 propiedades cardíacas? Serían el inotropismo, que es contracción. Cronotropismo, crono del dios del tiempo, frecuencia cardíaca. Padmotropismo, que sería excitabilidad. Aquí hay una mnemotecnia para acordarse de esto, y es que Batman, cuando ve a Robin en calzoncillos, se excita. Batmotropismo, excitabilidad. Y la última sería dromotropismo. Dromotropismo, que mide la conductibilidad. Conducción. Estas son las 4 propiedades, pero hay una quinta que sería el mismo tono cardíaco. El tono cardíaco. ¿Ya? Estas son las 5 propiedades. Obviamente están mediados por el sistema cardionector. Ahora, ya tenemos ya tendríamos hasta ahí las 4 porciones del sistema cardionector: nodo sinusal, auriculoventricular, haz de His, fibras de Purkinje, con sus ramas derecha y rama izquierda. Ahora, ya para terminar el ventrículo derecho, tenemos
la salida de la arteria pulmonar o tronco pulmonar. Justo antes de antes de la salida de la sangre del tronco pulmonar, vamos a tener toda esta porción de aquí bastante voluminosa y grande. Es como el vestíbulo, es la parte antes de la sala. Esto se denomina como infundíbulo o también denominado como cono arterioso. Infundíbulo o cono arterioso. Infundíbulo o cono arterioso, que es la porción antes de la desembocadura de la sangre del tronco pulmonar. Y ya con eso terminaríamos el ventrículo derecho y todo el lado derecho. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Sí? ¿No? Bueno, Mencionaron lo del músculo enano de Lancy. el Eso, músculo enano de... Ah, ya. A ver, déjame ver. No tengo aquí la imagen. Espérate. A ver. Músculo enano de Nancy. Voy a ponerte la imagen. No sé si se ve aquí. Déjame ver si la encuentro la imagen. Es que como tal, eso es del Rubier, eso de ahí. Ya, déjame buscar una imagen. No lo encuentro. Ya, aquí está. Mira, el músculo del análisis también se lo denomina como el músculo septal. ¿Si te das cuenta? Es el epónimo que se le pone a este músculo, al músculo papilar. Por eso ya no se lo utiliza el músculo enano de Lancisi. Creo, ¿quién se los dio? El doctor Alessandri, ¿no? el Sí, no doctor me equivoco. Luna en una clase. ¿Quién? El doctor Luna. Ah, el doctor Lund. Ah, o sea, sí, músculo enano de Lancisi, pero la verdad es su nombre actual, músculo septal. Obviamente músculo papilar septal. Porque ahora ya no se, ya no se utiliza estos epónimos. Hay un movimiento de todos los médicos en las cuales están haciendo de que todos los epónimos sean eliminados y que tengan su nombre como tal. Entonces, yo les digo el nombre completo que es y casi no estoy utilizando epónimos porque la verdad es que lo veo innecesario. Pero el músculo enano en sí es el músculo septal, que en este caso vendría a ser este de aquí. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Sí? ¿No? Bueno, sigamos. Ya con eso, del lado derecho, vamos al lado izquierdo. En el lado izquierdo vamos a tener tres estructuras nomás. Bueno, sin contar las venas, ¿no? Porque como ya les mencioné en el atrio derecho, vamos a tener la llegada de ¿qué cosa? De las venas pulmonares, ¿no? De las 4 venas pulmonares, las superiores y las inferiores. Dos derechas, dos izquierdas. Entonces, esta llegada de las venas pulmonares van a enviar la sangre al atrio izquierdo y en el atrio izquierdo se va a acumular esta sangre y va a fluir hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué estructuras tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos la otra porción de la fosa oval. Esta porción de la fosa oval se denomina en el lado izquierdo ventana oval. Pero si quieren ponerse los epónimos, antes su nombre en la ventana oval se llamaba la válvula de Parchapé. Parchapé. Es la ventana que les mencioné que al momento de la primera respiración se cierra, se tapona y se adosa en el tabique interauricular, haciendo de que ya no vuelva a existir una comunicación interauricular. De ahí tendríamos las valvas de la válvula mitral. En este caso, déjenme ver si la encuentro. Aquí está. Si se dan cuenta, atrio izquierdo
tenemos la ventana oval y de ahí ya pasa la sangre directamente hacia el ventrículo izquierdo. Entonces no hay más estructuras a nivel del atrio izquierdo. Aquí tendríamos la válvula mitral o válvula bicúspide con sus dos valvas. Esta vendría a ser la valva anterior y la valva posterior. Esta valva anterior y valva posterior, a su vez, ya estamos en el ventrículo derecho, tienen sus cuerdas tendinosas y sus músculos papilares. ¿Cómo se denominaría cada una? Cuerda tendinosa de la valva anterior de la válvula mitral y cuerda tendinosa de la valva posterior de la válvula mitral. Y este de acá vendría a ser el músculo papilar de la valva anterior de la válvula mitral. Y este de acá vendría a ser el músculo papilar de la valva posterior de la válvula mitral. Y con eso, la sangre ya se acumula aquí en el ventrículo izquierdo. Esta porción es lo que les dije que se conoce como ápex o apéndice. Y la sangre se lo envía a través de la aorta. Aquí se dan cuenta, este es el corazón de la facultad. Esta es la cuerda tendinosa anterior, esta es la posterior, que están dañadas, y estos son los músculos papilares. Aquí tenemos el músculo papilar y acá tenemos el otro músculo papilar. Y todo esto es la válvula mitral. Este corazón fue el que me tocó a mí hace 2 años cuando me tocó la lección de práctica. Este mismo corazón y justo el pincho me lo pusieron aquí, en la cuerda tendinosa. Obviamente, no le atiné al punto. Fue la única pregunta en la que yo me equivoqué, porque en vez de poner mitral, puse tricúspide. Entonces, sepan ver que la mitral solo tiene 2 cuerdas, 2 valvas y 2 músculos papilares. En cambio, la tricúspide tiene 3 cuerdas, 3 músculos y 3 valvas. Ya, no se confundan. Y con eso terminaríamos ventrículo izquierdo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Podrías repetir el epónimo de la ventana esa que? La válvula de Parcha-P se escribe como parche. Parcha-P, con doble P. Ah, ok. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Sí, no? Bueno, ahora vamos con ya la última parte de la configuración interna. Vamos a tener aquí las válvulas. Si se dan cuenta, las válvulas, este es un corte transversal axial en el cual podemos observar la disposición de todas las 4 válvulas. Estas son las válvulas semilunares y estas son las válvulas auriculoventriculares. Esta de aquí vendría a ser la válvula pulmonar. Esta es la válvula pulmonar y esta es la válvula aórtica. Ambas son similares, solo cambian pequeñas cositas. Así que yo les voy a enseñar una mnemotecnia en el cual tenemos el AAA y el ppm. AAA, ppm. AAA para el aórtico y el ppm para la válvula pulmonar. Ya voy a explicar qué significa cada una. Entonces, primero, ¿qué es lo que tiene una válvula semilunar? Tiene un anillo fibroso. Es esto de aquí, todo esto es un anillo fibroso. Tiene las valvas, tiene 3 valvas, que son esto, una valva, 2 valvas, 3 valvas. Tiene un seno que las conecta, cada valva, otro seno, y tiene una lúnula. Una lúnula que es como una doble capa, que aquí la pueden observar, es esto de aquí, es una doble capa que va a recubrir tanto el seno como las partes de las valvas. Y entre el seno y las lúnulas vamos a tener unos frejos, unos granos de frijol. Estos granos de frijol tan chiquititos van a ser nódulos. Entonces, recapitulando, tenemos anillo fibroso, valvas, seno, lúnula y nódulos. ¿Ya? Tenemos 3 nódulos en cada válvula semilunar o sigmoide. Entonces, vamos primero con la válvula pulmonar. En la válvula pulmonar, aquí ya empieza la mnemotecnia. La primera P es de pulmonar. Ok, válvula pulmonar.
La segunda P es de posterior. ¿Por qué posterior? Porque vamos a tener una valva anterior que se va a denominar como valva anterior de la válvula pulmonar y vamos a tener dos valvas posteriores. Es decir, tenemos valva pulmonar, ¿qué digo? Valva posterior derecha de la válvula pulmonar y valva posterior izquierda de la válvula pulmonar. Valva posterior derecha, valva posterior izquierda de la válvula pulmonar. Entonces, ahí viene el PP. P de pulmonar, P de dos posteriores. Y los nódulos, estos nódulos que tenemos aquí, se van a denominar como nódulos pulmonares, pero su epónimo de los nódulos pulmonares va a ser los nódulos de Morgagni. Nódulos de Morgagni. ¿Ya? Los nódulos de Morgagni o nódulos pulmonares completaría nuestra mnemotecnia, PPM, pulmonar posterior Morgagni. Y la y la válvula aórtica tenemos, asimismo, anillo fibroso, tres valvas, tenemos senos, lúnulas y nódulos. En este caso, vamos a tener, asimismo, tres valvas, pero tenemos dos anteriores. Entonces, tenemos anterior, anterior y una posterior. Eso quiere decir, ahí viene la mnemotecnia de la triple A. La primera A de aorta, de aórtico, la segunda A de dos anteriores, y la tercera A viene de los nódulos. Estos nódulos, su nombre va a ser nódulos aórticos o nódulos de Arancio. Arancio. Nódulos de Arancio. Por eso ahí está la mnemotecnia. Triple A de aórtico anteriores Arancio y el PPM, pulmonar posteriores Morgagni. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien? Aquí podemos observar las pulmonares. En este caso tendríamos la pulmonar. Aquí tenemos las dos posteriores y la anterior. Y acá tendríamos la aórtica con las dos anteriores y una posterior. Justo aquí, esta doble capita, si la observan, esta es la lúnula, estos son los senos que los unen, y aquí no se observa porque son muy chiquitos, pero se los puede sentir, tendríamos los nódulos, nódulos de Morgagni, nódulos de Arancio, y todo el anillo fibroso que los rodea. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, la inervación, ya sabemos, la propia inervación que tenemos el sistema cardionector. Resumiendo, el nodo sinoatrial, luego envía por el nodo auriculoventricular, envía las señales a través de diferentes fascículos. Fascículo de Bachmann, fascículo de ni sé cuánto y el otro. La verdad es que eso casi nunca se los toman. Eso más es de cardiología. Pero por medio de estos fascículos, uno de los fascículos va a enviar al nodo auriculoventricular, o también denominado Ayuftawara. De aquí va a viajar por todo el tabique, el haz de His o el fascículo auriculoventricular y sus dos ramas. La rama derecha, que justo lo tenemos aquí en la trabécula septomarginal o banda moderadora, y la rama izquierda, que va a viajar por toda la pared del ventrículo izquierdo, teniendo sus diferentes ramas. ¿Ok? Ahora, si se dan cuenta, nosotros tenemos mayor cantidad de ramas en lo que sería el ventrículo izquierdo, porque si se dan cuenta, el grosor de toda la pared del ventrículo izquierdo es más prominente al derecho, porque tiene mayores presiones en este lugar. Acá la presión puede estar desde 3 a 20, 25 y acá va de 80 a 120. Entonces las presiones que se manejan en el lado izquierdo son mucho mayores. Y con eso terminaríamos sistema cardiovascular. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, con eso concluiríamos.